Bizim bu ortaklığımız böyle pembe bir yalana hak etmiyor mu sence? Halis'in yeğen olduğunu bilmiyordum ki. Evlenme Ferit. Lütfen evlenme. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para recibir información sobre los videos de la nueva temporada. Seiran, quiero dibujar mirándonos y tocándote. ¿No es más bonito? Mira hasta el final para no perderte ningún detalle de nuestro análisis. La serie Yalkapkn llama la atención como una producción que impresiona al público por la dinámica de sus personajes y su compleja trama. El nuevo tráiler ofrece pistas importantes sobre cómo evolucionarán las relaciones entre los personajes. A medida que los conflictos entre Ferit, Seiran, Diyar y Abidin se profundizan, el destino de la familia Koran y el gran caos de la serie se vuelven inevitables. Este tráiler señala desarrollos importantes y confrontaciones importantes sobre cómo se desarrollará la serie en el futuro. Uno de los puntos más importantes del tráiler es que Ferit le ofrece a Seiran trabajar de forma remota para no perder a Diyar. Con el deseo de continuar su relación con Diyar, Ferit quiere reorganizar su relación comercial con Seiran. Esta oferta profundiza los conflictos en la vida emocional y profesional de Ferit. Seiran afirma que no aceptará la oferta de Ferit y se centrará en sus propios dibujos. La reacción de Seiran, que dice, "Las cosas que dibujo cuando estoy de lado son más hermosas", enfatiza su compromiso con su creatividad y libertad. Estas palabras simbolizan su manera de expresarse y su alejamiento de Ferit. Ferit le preguntó a Seiran, ¿no se ven más hermosos los que dibujamos juntos? Se refiere a su trabajo conjunto. Esta frase de Ferit apunta no solo a una colaboración artística, sino también a una cercanía afectiva. Sin embargo, el enfoque distante de Seiran sobre esta cuestión aumenta aún más la tensión entre ellos. En este punto, la independencia de Seiran y el deseo de trazar su propio camino se convierten en un factor determinante en su relación con Ferit. Un importante punto de inflexión en la serie se da a través del personaje de Abidin. En el tráiler se señala que Abidin se convertirá en el mayor enemigo de la familia Koran, y que como consecuencia de esta hostilidad se producirá un gran caos en la serie. Esta transformación en la relación de Abidin con la familia Koran cambiará el curso de la serie. En particular, el hecho de que el destino de Alice Koran parezca estar en manos de Abidin apunta al ascenso de Abidin como personaje, y a su papel central en la serie. La posibilidad de que la autoridad de Alice Koran sea sacudida, y Abidin tome el control puede dejar a la audiencia con una gran sorpresa. En el tráiler también se afirma que los enfrentamientos entre Abidin y Ferit serán inevitables en los últimos episodios de la serie. Estos enfrentamientos harán aún más evidente la lucha de poder entre ambos personajes. Si bien Abidin asume un papel más decisivo en el conflicto con Ferit y la familia Koran, es una cuestión de curiosidad qué actitud mostrará Ferit ante esta situación. El creciente poder de Abidin aumentará la presión sobre la familia Koran, y esto aumentará aún más la tensión en la serie. La historia de la serie Yalkapkini se basa en la lucha de los personajes entre sí y con sus propios mundos interiores. Los conflictos internos y los viajes personales de cada personaje profundizan la estructura dramática de la serie. El miedo de Ferit a perder a Diyar, y la tensión que experimenta con Seiran hacen aún más evidente la inestabilidad emocional del personaje. Si bien la naturaleza indecisa de Ferit complica sus relaciones con otros personajes de la serie, también hace que los acontecimientos se vuelvan aún más complicados. La influencia de Diyar sobre Ferit, y cómo esta relación afecta sus vínculos con Seiran aparecen como un punto de conflicto importante en la serie. Si bien Diyar sigue siendo una figura importante para Ferit, el enfoque distante de Seiran sobre esta relación puede cambiar la dinámica entre ellos. La reacción de Seiran ante la oferta de Ferit refleja su deseo de proteger su espacio individual. Esta situación da pistas importantes sobre cómo se configurará en el futuro la relación entre Ferit y Seiran. Si bien el ascenso de Abidin cambia la atmósfera general de la serie, su relación con la familia Koran parece volverse más complicada en los últimos episodios de la serie. Como resultado de sus decepciones pasadas y sus ajustes de cuentas personales, Abidin comienza a adoptar una actitud dura hacia la familia Koran. Esta situación puede desencadenar una enorme cadena de acontecimientos que afectarán al destino no solo de Abidin sino de todos los personajes. Los conflictos dentro de la familia Koran constituyen uno de los temas principales de la serie.
Los conflictos entre familiares y los conflictos de intereses individuales fortalecen aún más la estructura dramática de la serie. Mientras la autoridad de Alice Coran intenta mantener unida a la familia, el ascenso de Abidin amenaza esta autoridad. Si bien el destino de Alice Coran se ha convertido en uno de los puntos más curiosos de la serie, ¿cómo terminará este conflicto puede ser una gran sorpresa? Los grandes enfrentamientos insinuados en el tráiler serán uno de los eventos más importantes que aparecerán ante la audiencia en las últimas partes de la serie. La rivalidad entre Abidin y Ferit no es solo un enfrentamiento personal, sino también un conflicto basado en intereses familiares y luchas de poder. El conflicto entre estos dos personajes aumentará la tensión de la serie, y mantendrá al público pegado a la pantalla. La tensión entre Ferit y Seyran también aparece como uno de los elementos más importantes de la serie. Los desacuerdos y conflictos profesionales entre ambos afectan no solo a sus vínculos afectivos sino también a su relación comercial. El cariño de Seyran por su libertad, y su relación distante con Ferit parecen aumentar aún más la tensión entre ellos. Como resultado, la serie Yalkapkini se está preparando para presentar una historia más compleja con la profundización de las relaciones y conflictos entre los personajes. Las relaciones entre Ferit, Seyran, Diyar y Abidin atraerán aún más a la audiencia, y el viaje de cada personaje hará que la serie sea más apasionante. Es motivo de gran curiosidad cómo el gran caos en la familia Coran, y el ascenso de Abidin afectarán la atmósfera general de la serie. En esta tensa historia, los acontecimientos se volverán cada vez más complejos y brindarán al espectador momentos inolvidables. Espero vuestras opiniones en los comentarios. ¿Crees que Ferit escuchará a Seyran? Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And